de compartir en esta hora su bendita palabra, por la oportunidad que nos da de llegar a este punto importante de lo que es su palabra, hermanos. Hemos casi por 2 meses estando compartiendo esta palabra que tiene que ver con el origen del hombre, de dónde venimos y por qué existimos y para qué existimos. El versículo 6 que el día de hoy vamos a compartir, que en esta hora, a los que vienen anotando, es el origen del pecado. El origen del pecado, a los que anotan. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algo muy importante, hermanos, que nos habla aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 6, y vio la mujer que era un árbol que dice que era bueno para comer. Vemos cómo Satanás, desde el Génesis hasta la actualidad, siempre ha utilizado la misma estrategia para engañar al hombre. Jesucristo no fue la excepción. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, ahí en los evangelios nos habla que fue tentado de la misma manera como fue tentada Adán y Eva. Vayamos dejo un apartado aquí, vayamos a Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Siempre Satanás, que significa adversario, siempre ha utilizado la misma estrategia para engañar al hombre. Mateo capítulo 4. Vemos aquí la Biblia nos habla acerca, dice el versículo 3, y vino a él, a Cristo, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan, ¿qué dice? En pan. La misma. Una tentación hacia los ojos de Jesucristo. Versículo 4. Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesucristo. Es decir, pero la tentación vino ¿hacia qué? Hacia los ojos. Dice el versículo 3, y que le dijo, dile a estas piedras que se conviertan ¿en qué? Pan. En pan. Estaba utilizando la vista. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Primero viene la tentación hacia los ojos, como con Eva. Versículo 5 dice que lo pone en la parte más alta del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Otra vez, la segunda tentación que también se la envía a Eva. Y el versículo 7, Jesús le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Las mismas tentaciones, mostrándole las mismas inquietudes que le mostró a Adán en el principio, Satanás las utilizó con Jesucristo. Pero Jesucristo pudo rechazarlas porque es el Hijo de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice el versículo 6 que le puso la tentación para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. La Biblia no nos habla de qué fruto. Hoy la gente lo relaciona siempre con la manzana. La Biblia no habla de no habla de un fruto, pero no dice cuál. No habla cuál fruto. Solamente habla del fruto. Dice que se lo dio a comer a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Viene una pregunta aquí, hermanos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando tenemos niños pequeños, alrededor de 3 años, 4 años, y de repente el niño va hacia la cocina y toma un frasco de mermelada y lo logra abrir
y comienza a meterle en ese frasco los dedos y comienza a comerse los frascos, perdón, la mermelada, y de repente escucha que alguien entra a la cocina. ¿Se ha dado cuenta que el niño casi siempre esconde en la parte de atrás la mermelada? ¿O se limpia la boca? ¿Quién le enseñó al niño que eso es malo, si tiene 4 años? ¿O quién le enseñó al niño que de repente está haciendo algo y la mamá lo encuentra y lo primero que hace es esconder aquello que él siente culpabilidad? ¿Quién le enseñó al niño esto? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué el niño desde chiquito tiende de manera innata a ocultarle cosas a los padres? ¿Se ha dado cuenta que de repente ya un niño de 10, 11 años hizo algo malo y antes de que el padre le pregunte comienza a justificarse? ¿Quién le enseñó al niño o al ser humano a maquinar todas estas cosas en su mente? Si nadie se los ha enseñado. Dice la Biblia aquí en el versículo 7 que fueron abiertos los ojos de ambos. No fue el problema el fruto, hermano. El problema fue la desobediencia, que le creyó más al diablo, a Satanás, Eva, que al mismo Dios. Dice el versículo 1, ahí en Génesis 3, donde la serpiente dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. ¿Qué hizo aquí la serpiente? Satanás dice que cuestionó la indicación de Dios. Es decir, puso en tela de juicio lo que Dios le había dicho a Eva. Entonces, la Biblia nos habla, hermanos, de que cuando son abiertos los ojos de Adán y de Eva es por el pecado de desobediencia. Vayamos a Ezequiel 28, 11. 28, 11. Y dejo un apartado allí en Génesis. Ezequiel es uno de los libros junto con Isaías que nos hablan acerca de Lucifer. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. La Biblia también le habla o hace referencia a Satanás con sinónimos como la serpiente. Vamos a ver un poquito más adelante de esto. Pero dice el versículo 11: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Aquí comienza a hablar de un personaje muy importante que no podemos desmeritar, que la Biblia le llama Satanás, que es un sinónimo, pero que su nombre verdadero es Lucifer, que significa luz brillante. Dice el versículo 13, en Edén, ahí vamos hasta el Génesis donde estamos leyendo, en el huerto de Dios estuviste. La Biblia nos habla que la serpiente era astuta. Esto no quiere decir que Dios creó a esta serpiente con capacidades de hablar, no. Un animal no habla, nunca va a hablar, nunca Dios lo hizo con esa cualidad de que hablara. Pero la Biblia nos habla de que Satanás es un ser que se llega a disfrazar. Y si algo que hace Satanás es siempre llegarse a disfrazar. Él se disfrazó de serpiente, es decir, él tomó ese cuerpo para engañar a la misma Eva, porque los animales no hablan, hermano. No tienen la cualidad para hablar. Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Es decir, ahí. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, todo lo mejor para el día que se creó este ángel. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjese qué nombre le dio. Querubín, grande y protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste
En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, dice, eras. Era perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué dice? La Biblia no nos habla en qué momento llegó la maldad a Satanás, pero de acuerdo aquí a Ezequiel 28, versículo 15, dice hasta que se halló maldad en Satanás. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en Satanás? Quiso ser igual que Dios. Se rebeló contra él. Y siempre ese va a ser su argumento. Ser igual que Dios. ¿Qué es lo que Dios nos habla para nosotros? Que seamos un pueblo que le adoremos, que le exaltemos y que caminemos. Eso mismo quiere Satanás del mundo. Ha acaparado la música, tiene a los gobiernos para que todos le adoren. Es lo que quiere Satanás. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de, ¿qué dice? De iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando se halló la maldad, porque muchos creen, en algunas iglesias, que Dios fue el que creó el pecado. ¿Cómo llegó el pecado a Satanás? No puede haber pecado en Dios porque Dios es un Dios santo. La Biblia no nos habla cómo sucedió esto, pero en el momento que se reveló Satanás, él fue desechado de la presencia de Dios. Dice que estuvo desde el Génesis, allí en el huerto, ahí estuvo incitando a la mujer, para que a través de esa excitación el hombre y la mujer perdieran el lugar, hermanos. Ahora sí vayamos una vez más a Génesis capítulo 3. El origen del pecado, hermanos, está en el mismo diablo, Satanás. Ahí se halló, y en el Génesis nos comienza a hablar acerca de cómo se introdujo este pecado en la raza humana. Versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué dice? Delantales. Algo similar con lo que yo le manejaba como ejemplo del niño. ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva que estaban desnudos? ¿Por qué tienen que excusarse antes? ¿Se ha dado cuenta usted eso? ¿Por qué el niño siempre toma esa actitud de esconder aquello que piensa que está malo? ¿Quién le enseñó al niño a hacer eso? ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva que tenían que esconderse, que estaban desnudos, que tenían que cubrirse? El pecado, hermano, que entró en el ser humano, es un pecado que le muestra al ser humano que no está bien lo que está haciendo. Vayamos a Romanos, capítulo 5, porque el apóstol Pablo profundiza un poco más en cuanto al tema acerca de cómo este pecado de desobediencia trajo consecuencias muy fuertes para la raza humana. En el versículo 12, por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y muchos dirán, hermano, pero esto es injusto. ¿Qué culpa tengo yo por lo que hizo Adán? ¿Qué culpa tengo yo con lo que hizo Eva? Yo no tuve nada que ver. Déjeme decirle, hermano, que eso es una respuesta que no tiene fundamento. Le voy a compartir dos ejemplos. Cuando un hijo crece y de repente llega a una relación con su padre y de repente el hijo le dice al papá, oye papá, ¿por qué yo nací así? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Para qué me trajiste al mundo? La pregunta es, ¿será que el padre le puede preguntar al hijo que iba a nacer? ¿Ah, que no? Es ilógico. A veces los hijos se muestran y dicen, ¿por qué tuve que nacer? ¿Para qué nací? Bueno, no te preguntaron, simplemente tú naciste. Dos, en México tenemos un presidente, ¿cierto? Este presidente que tenemos el día de hoy nos llega a representar a todos los mexicanos. En este momento está Sudamérica, con todos los presidentes reunidos.
Allá él lleva a cabo reuniones en las cuales conversa ciertas situaciones para mejorar nuestro país. Él puede llegar a firmar un contrato o un tratado que puede beneficiarnos a nosotros o perjudicarnos. Puedes estar tú de acuerdo o no de acuerdo, pero él representa a todos los mexicanos. Y lo que él haga bien o haga mal, cae sobre todos nosotros. ¿Cierto o no? Y usted va a decir, bueno, pero a mí ni siquiera me preguntaron. Él no representa a todos los mexicanos. Por eso le digo yo a usted que cuando la gente dice que en Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado, la decisión de un hombre afecta a millones de personas. El gobierno de Jalisco, el año pasado, llevaron a cabo los Juegos Panamericanos. El gobernador endeudó al Estado con millones de pesos. Hoy cada hombre, cada niño que nazca en Jalisco, nace endeudado. Le preguntaron a todos los de Jalisco qué van a hacer acerca de la decisión. No. Una decisión del hombre afectó a todos. De igual manera, en lo que vemos aquí en Romanos 5:12, que dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado que dice, la muerte. A partir de que ahí viene desobediencia, hermanos, viene una consecuencia. El pecado de la muerte. Pero aquí habla de una muerte espiritual y una muerte física. A partir del Génesis, el hombre comienza una vida, una carrera en la cual nace espiritualmente muerto. La pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando nace un niño no nace buscando a Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué los niños cuando nacen no nacen orando a Dios? Porque su naturaleza es no buscar a Dios. No quieren saber nada de Dios. Esa es la respuesta. La respuesta en cuanto a por qué tú eres así y por qué tus hijos son así es porque nacimos de una consecuencia que arrastró nuestras vidas hacia un pecado. Y ese pecado trajo la muerte. Y así la muerte pasó, dice, a todos los hombres. Una decisión en tu casa, hermano. El papá toma una decisión. Puede afectar a la familia para bien o para mal. Y los hijos y la esposa tienen que ajustarse a la decisión del padre. ¿Cierto o no? De igual manera también en cuanto que nos habla aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pasó el pecado, dice, a todos los hombres. Por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Ahí mismo en Romanos capítulo 3 nos dice el versículo 10 en adelante de Romanos 3, 13 características cómo nace la raza humana. Romanos 3, versículo 10. El apóstol Pablo llega, y aquí toca muy profundamente el Génesis 3, hermano. Dice el versículo 10, que el ser humano, todo ser humano, nace con estas características. Número 1, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay ningún ser humano, ni el apóstol Pablo, ni el Papa, ni Juan Diego, nadie es justo delante de Dios. Todos pecamos delante de Dios. Versículo 11. No hay quien entienda. Usted vaya allá afuera y compártele a un familiar usted, háblele de Dios. ¿Y qué le van a decir? Es que estás loco, es pérdida de tiempo. Buscar a Dios en estos tiempos es absurdo. Nadie entiende de que la vida aquí en la tierra es pasajera. Nadie entiende que hay que preparar nuestras vidas para la eternidad, hermano. Nadie lo entiende. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Ve a los niños. Nacen y ¿sabe qué, hermano? Quieren todo menos a Dios. Están aquí porque los padres los traen. Pero ¿cuántos realmente quieren estar aquí en casa de Dios? Usted aquí los hijos porque usted se los trajo. Pero realmente él quiere estar aquí en la casa de Dios. Versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué dice? Inútiles. Fíjese, hermano, el ser humano hoy, promedio en general, busca todo menos a Dios. Busca un mejor trabajo, busca un mejor negocio, una mejor familia.
Pero Dios lo tienen en el último lugar. Porque todos se desvían. Todos piensan que lo mejor está aquí en la tierra, hermanos. Todos están luchando por un porvenir, por un bienestar aquí en la tierra. Y se olvidan de que la vida del hombre no es terrenal solamente, es también eternamente. Y que la vida hay que prepararla, hermano. Todos se desviaron, todos se equivocan, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Usted puede decir, hermano, pero hay gente que es buena. Pero hay gente que habla de lo bueno constantemente. No hay un ser humano que haga las cosas buenas siempre. Hay gente que se equivoca. Versículo 12 concluye, ni siquiera uno. Sepulcro abierto, que dice, es su garganta. ¿Qué hay, hermano, en un panteón? ¿Y qué hay dentro de un sepulcro? Muertos. ¿Y cuánta gente, cuando abre la boca, hermanos, hablan muerte del prójimo, del hermano? Es lo que allá afuera se escucha. La boca del ser humano, hermano, solamente lo que proclama es muerte. Versículo 14. Bueno, concluye versículo 13. Veneno de áspides hay debajo, que dice, de sus labios. Y veamos la gente cómo se contamina, hermanos. Y esto ya viene dentro del chip del ser humano. Eso ya viene de cajón desde que el niño viene en el vientre de mamá. No tiene que enseñarle nada. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Vea cuánta gente sin Dios, hermano. Reniega de Dios, reniega de todo. Gente amargada, frustrada, porque no tiene, porque no le alcanza, por todo. Usted y yo, hermanos, somos bendecidos porque hemos encontrado a Cristo Jesús. Pero la gente sin Dios vive esto, hermano. Obsérvelo. Versículo 15. Sus pies se apresuran, ¿para qué? Podemos ver aquí a México. Está manchado de sangre. La gente sin Dios se mata a sí mismo, se destruye a sí mismo. Del versículo 10 al versículo 15, hermanos, hasta el 16, nos habla acerca de las características de cómo nace cada ser humano. Obsérvelo. Dice el versículo 16, quebranto y desventura, ahí que dice, en sus caminos. Hoy tenemos un gobierno que nos promete muchas cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Los que tienen ya tiempo viviendo aquí en México, muchos años que nosotros, se dan cuenta que cada gobierno es lo mismo. Llevan al país al mismo lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el ser humano sin Dios siempre se equivoca. Pero fíjese lo que dice ahí, adelantito, en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo dice, versículo 14, pero el hombre natural, que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, la gente que no es cristiana, hablarle del tema que estamos en esta tarde abordando, hermanos, le parecen locura. Dicen, eso es absurdo, eso es equivocado. Pues si el hombre es lo más importante de esta tierra, el ser humano somos los más fuertes, somos los mejores. Qué ironía, ¿verdad? Hemos llegado a la luna, tenemos tanto avance tecnológico, pero ¿cómo nos destruimos? ¿Cómo nos matamos? Llegamos a tener jactancia de que somos gente pensante, que somos diferentes a los animales, pero no conformes. Yo estaba, hermano, en la semana, observaba un animal, una ardilla, y pensaba y decía, este animalito anda toda su vida con el mismo traje, siempre de gris. Nunca anda pidiendo que se le gastó la ropa, los zapatos. Le pones ahí una almendra o algo y se la come y está contento. ¿Y el ser humano? Porque son frijoles, porque es arroz, porque es tortilla. Qué tremendo. Decimos, somos gente pensante. Llegamos a decir, somos gente muy inteligente. Pues ¿sabe qué, hermano? A veces nos damos cuenta que nos equivocamos mucho. Porque los animales con su sencillez nos enseñan de que Dios los guarda y los cuida. Pero el ser humano, hermano, dice aquí versículo 14,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son, ¿qué dice? Locura. Es locura para el que está allá afuera decir, vas a ir al culto los martes con el hermano Abisaí. Hay cosas más importantes que ir al culto. Porque para la gente esto es perder el tiempo, pero para usted y para mí, hermanos, es escuchar a Dios que nos habla, que Él está a control de nuestras vidas. Pero la gente sin Dios es locura y no las pueden, ¿qué dice? Entender. No pueden entender que usted y yo estamos aquí invirtiendo en el reino de los cielos. Estamos nuestras vidas alimentadas para la eternidad. Ellos no entienden que cada martes, cada domingo, nuestras vidas se llenan de paz en Dios. Nos fortalecemos en el Señor porque nos llenamos de su palabra, de su presencia y más. Nuestros hijos los estamos guiando a la eternidad en Cristo Jesús. Que sí, hay que estudiar, hay que trabajar, pero también busca a Dios. Todo es importante. Pero la gente de afuera piensa que es locura. Es mejor un partido de fútbol, es mejor ver a la televisión. No, hermano. Usted y yo sabemos que esto es edificante para nuestras vidas. Amén. Concluye el versículo 14. Y no las pueden entender porque se han de discernir ¿cómo? Como usted y yo en esta tarde lo estamos discerniendo espiritualmente. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí en la tierra estoy de paso y que me debo de preparar y que debo de leer y que debo de contemplar a Dios en mi vida siempre. Que no solamente existo para comer y trabajar, también para seguir a un Dios que me da en Cristo Jesús vida eterna. Qué tremendo. Vayamos a Génesis capítulo 3, vamos a ir concluyendo. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Lo mismo que el niñito de 4 años. Lo mismito. Oyeron la voz de Dios y como el niño a poner atrás las cosas, a esconderse. ¿Sabe quién le enseñó al niño a hacer eso, hermano? Adán y Eva. Adán y Eva. Oyeron la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Una pregunta, ¿será que nos podemos esconder de Dios, hermano? Por eso, hermano, cuando usted haga cosas chuecas y pretende esconderse de que Dios no lo vea, está jugando y lo van a agarrar. No se puede esconder de Dios. Si anda chueco, más vale que se enderece. Si se esconde esconder de la familia, de la esposa y de los hijos, lo van a agarrar. Fíjese qué ironía. Adán y Eva se querían esconder de Dios. Es absurdo. Y todo lo que está bajo el sol, hermano, todo va a salir a la luz. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se ha dado cuenta el niñito también, hermano? Es que hice esto, mamá, porque es que pensé que ibas a pegar, que ibas a castigar. Por eso no te dije las cosas. ¿Quién le enseña al niño esto, hermano? Viene desde el Génesis. La actitud de un niño recién nacido, solo que empieza a caminar, hermano, y camina mal el niño. Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Aquí implica desobediencia. El problema no era la manzana o lo que fuera fruto. Simplemente fue la desobediencia. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y como todo hombre, ¿verdad? ¿Le echamos la culpa a quién? Nunca asumimos nuestra responsabilidad. Qué tremendo. Ya ve, hermano, de dónde viene el asunto de fábrica. Siempre, siempre. A veces dice la hermana, es que nunca reconoces mi vida que tú te equivocaste. Nunca, nunca vas a reconocerlo. Hermana,
Ore por ese esposo que necesita a Cristo en su corazón. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que hizo. Me engañó. Y sabe, hermano, que eso es lo que siempre hace el diablo, engañarte. Te dice, ¿sabes qué? Síguelo haciendo, vas bien. Vas bien. Pero ¿sabe qué, hermano? Es un engaño. Nunca le crea a las acechanzas del diablo. Siempre vayamos a la palabra de Dios. El 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señorará de ti. El 17, y el hombre dijo, por cuanto, ya me perdí, 17. por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para quedarse en la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todo, hermanos, consecuencia de lo que fue aquí Adán y Eva a desobedecer a Dios. Cuando abordamos esta enseñanza, hermanos, de la creación, de su origen como doctrina, entendemos muchas cosas de nuestras vidas. Y lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora, en cuanto a esta palabra, que todo tiene un origen. Y que usted y yo necesitamos a Cristo, y a Dios gracias que tenemos a Jesús en nuestros corazones. Pero aquellos que caminan sin Dios, caminan sin entender muchas cosas. La vida después de Adán y Eva, vemos de que ellos, ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas de los árboles. ¿Qué dijo Dios? No son con hojas, son con pieles. ¿Qué hubo ahí? Un sacrificio. Tuvo que morir un animal para que pudiera haber vida en Adán y Eva. Pero luego vino Cristo, el Cordero de Dios, sacrificado por todos nosotros para que alcanzáramos perdón de pecados delante de nuestro Dios. Así, hermanos, concluimos el capítulo 3, que nos habla acerca del origen del hombre, también del pecado, pero que encontramos en Cristo Jesús la respuesta para poder caminar nuestras vidas en la tierra en victoria, hermano. Yo le invito a que sigamos adelante en el Señor, a que seamos constantes. Y cuando usted vea a alguien, ¿por qué se conduce así? Es porque en Romanos 3:10 en adelante nos habla de cómo somos cuando nacemos, sin entender. Porque necesitamos a Jesús en nuestras vidas para que podamos ser hombres y mujeres con propósito. Vamos a ponernos de pie y a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde. Eterno y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por bendecirnos a través de ella, Señor. Te pido que tu palabra fortalezca la fe de cada uno, Señor, de tus hijos en este lugar. Te pido que seas obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tu pueblo, Señor, seamos hombres y mujeres que caminemos en tu verdad. Guárdanos, Señor, y ayúdanos. Todo esto, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús.